Primero que todo quiero disculparme por 2 meses sin subir contenido. Como siempre las crisis atacan, pero aquí estamos. La página de Facebook sigue activa y ahí hemos estado en contacto durante todo este Para el budismo el gran problema es llegar a superar este mundo de ilusiones y llegar a desapegarnos para poder llegar al nirvana, pero eso justamente implica una concepción nihilista, implica que todo es vacío. Hay muchas personas que tienen un tema con la tergiversación de la doctrina budista y son muy falaces. Esto es un festival del hombre de paja, de la falacia del hombre de paja. Toman un concepto budista que no entienden y lo llevan a un extremo absurdo, haciendo creer que todo el budismo es absurdo. Esto no tiene ningún sentido. El Buda nunca dijo que nada existe o que las cosas no existen. Esto es una malinterpretación de la doctrina de la vacuidad, que no dice que las cosas no existen, sino que no existen por sí mismas, que tienen un contenido permanente en sí mismas. Este tema es muy profundo, tiene mucho sustento y aquí lo voy a hacer muy resumido por cuestiones prácticas, pero el Buda nunca dijo que las cosas no existen por el hecho de que existe la vacuidad. Esto es falso. Con este argumento tonto, que posteriormente elevan al nivel de nihilismo, hacen creer que en el núcleo de la doctrina budista la vida no tiene sentido. Nada tiene sentido, porque nada existe y nada tiene significado, lo cual es ridículo. Ves a ver dónde se mata más la gente porque no le encuentra sentido a la vida, si en los países occidentales cristianos o en los países orientales budistas. Y no, la realidad es que no es todo vacío. La realidad es que justamente es que el mundo es, que nosotros somos, que nosotros existimos y que Dios es el mismo ser y que Dios nos llama a vivir unidos con Él, no a contemplar el vacío. No estamos llamados al vacío, ni a vaciarnos, ni a fundirnos con el vacío, sino que estamos llamados a unirnos con el ipsum esse subsisten, el ser que subsiste por sí mismo, que es Dios. Los curas todavía creen que hablando en latín suenan inteligentes. Amigo, estás lejos del caserío. Dos conceptos diferentes entre el budismo y el cristianismo y no necesariamente opuestos. Uno es, en el budismo, es la búsqueda de la negación del yo, del ego, hasta que el ente se mezcla con el todo como una gota de agua en el océano y llegar al plano del nirvana. El propósito del budismo es detener el ciclo del sufrimiento. Y el nirvana no es un sitio espiritual, es un estado mental y espiritual. Así que el hombre creo que está confundiendo más conceptos del hinduismo con conceptos del budismo. Y otra gran diferencia entre el budismo y el cristianismo es que en el cristianismo no hay reencarnación, no hay fusión del yo con el uno universal. De nuevo, no hay tal cosa como un uno universal en el budismo. Y de hecho el uso del término reencarnación también está mal usado. Se están confundiendo términos hinduistas con términos budistas. En el budismo no hay reencarnación, hay renacimiento, que es distinto. Yeah. So I'm talking about, say, cultures in the East, say China. China. Shinto religion Okay. that came out of Japan. Right. Yeah, Buddhist and the varying ones. You bet. Hinduism that comes out of. Sure. Okay, let's take Siddhartha Gautama Buddha. Okay. When I read the teachings of the Buddha, I learn much. He was obviously a very wise man, right? No question about it. In fact, when you study Buddhism, what you begin to realize is, wow, Buddhism is really based on dealing with the problem of suffering. True. Siddhartha Gautama Buddha saw suffering and he said, how are we going to deal with suffering? But the way he deals with it, he deals with it by saying, all right, suffering is a result of desire, so cut your desires off. Esta es una malinterpretación muy común y muy popular en el ambiente cristiano. ¿Dónde dijo el Buda
que hay que terminar con todos los deseos, con absoluta y totalmente todos los deseos. Cuando de hecho el Buda mismo dice que hay que practicar el Dharma con energía y con fuerza. ¿De dónde saca este hombre que el Buda dijo todos los deseos? Algo que tal vez nunca sepamos. And then he talks about it really being an illusion. Claro que sí, el Buda gastó 40 años de su vida explicando el sufrimiento y cómo vencer los diferentes tipos de sufrimiento, y al final dijo, por cierto, todo esto pues no es verdad. Yeah, I'm familiar Right? with some of those. Well, I'm teachings. sorry, man. I bury people. I visit people dying of cancer. And for me to look into the face of a person who's really suffering and to tell them that this is an illusion, that is to be so out of touch with reality as to be scary. El Buda nunca dijo que el sufrimiento es una ilusión. Él enseñó que hay varios tipos de sufrimiento, y uno de esos tipos de sufrimiento es ilusorio porque es provocado por nosotros mismos. Este tipo de sufrimiento lo enseña el Buda con la parábola del segundo dardo, y explica que a veces, por cuestiones conceptuales y emocionales, nosotros mismos agregamos un sufrimiento que es ilusorio a un sufrimiento que es real. Pero el Buda nunca en ningún momento negó la realidad del sufrimiento, del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Este señor no tiene idea de lo que está hablando. Instead, what Jesus Christ points out is that suffering is very real, and it's horrible. That's why Jesus Christ bled and died on a cross, to provide the ultimate solution for suffering, forgiveness and eternal life in a heaven where there will be no more suffering, no more death. So I respect what I can learn, and I learned from Siddhartha Gautama Buddha, but Buddha was agnostic. Buddha never dealt with the question of God. Falso. El Buda no solo trató el problema de los dioses, sino que de hecho les enseñaba. En la cosmología budista se dice que el Buda es el maestro de los dioses y de los hombres. Ahora, el concepto de Dios que se tiene en Oriente es diferente al concepto de Dios que se tiene en Occidente. Tal vez ese señor en su egolatría cultural piensa que como Siddhartha Gautama no habló de este Dios o de este tipo de Dios monoteísta con estas mismas características, entonces no consideró la existencia de seres del más allá o de seres de estados espirituales superiores, lo cual es falso. Y de hecho, las enseñanzas del Buda sobre los dioses aplican perfectamente al Dios judío cristiano. Y obviamente la respuesta no le va a gustar, pero sí, el Buda sí habló sobre los dioses. Yeah. And my question is it possible to know God? And if it is, how? Esta pregunta nos es totalmente irrelevante. Como budistas, la existencia o no existencia de los dioses no tiene absolutamente ninguna injerencia en nuestra práctica espiritual. Así que suerte con tu pregunta, Juan Pablo.